de ley recoge los incentivos necesarios para la reactivación de las provincias de Manabí Buenas y tardes, Esmeraldas. Presidenta, En el uso de la palabra, el asambleísta Javier Santos. medios de comunicación, a mis hermanos de Esmeraldas y de la provincia de Manabí, un gusto enorme, un abrazo, poder saludarlos desde aquí, desde Manabí mismo. Antes de hablar de este importante tema que está en discusión y en debate, debo poner en conocimiento, señora Presidenta, que estoy muy preocupado, así como el resto de mis compañeros asambleístas de Manabí, por lo que ha sucedido con el Hospital de Especialidades. Toda vez que sabemos que hay una nueva cepa del coronavirus, una nueva variante que es mucho más dañina, por llamarlo de alguna manera, y que hoy, ante un debilitado sistema de salud, pues vemos cómo el señor presidente de la República anuncia que el hospital se reaperturará después de 6 meses. Me parece que si fuera el caso de una clínica privada, le garantizo que el seguro actuaría de forma más ágil, más rápida, y no tendríamos que esperar 6 meses para que se reaperture un hospital. Si fuera una agencia bancaria, sería la reapertura mucho más ágil. Yo creo que tenemos que poner las cosas en su justa dimensión y Manabí merece y Portoviejo tiene que ser atendido como corresponde y el hospital de especialidades tiene que reaperturarse lo más pronto posible. Voy a pedir a través de la Comisión de Salud, que la preside nuestro compañero Marcos Molina, que se solicite la justificación de por qué 6 meses para reaperturar o rehabilitar unos componentes que están dañados o quemados y por qué el seguro se toma tanto tiempo para reaperturar estos componentes. Creo que es de vital importancia que nos unamos todos para este tipo de peticiones. Segundo, mi solidaridad también para Henry, Madeleine y don Bernardino. Seguramente los nombres no les suenan a ustedes, pero son las vidas que se han perdido en una vía inconclusa, la Manta Colisa, que está en Manta, votada ya por más de 4 años, si mal no recuerdo, y que no solamente ha cegado estas vidas, estas son las que se cegaron este año, se ha llevado muchas más vidas, y sin embargo están ahí, sin que nadie cuestione, reclame, o que recientemente estén colocando unas manitos de pintura para evitar más accidentes de tránsito. Esto también tiene que estar analizado y debe ser parte del debate, porque ¿cuál es el objetivo de esta ley? El reactivar económicamente a dos provincias hermanas, como bien lo dijeron mis compañeros asambleístas que me antecedieron en la palabra, como son Manabí y Esmeraldas. Pero no puede haber reactivación económica si la reconstrucción no se complementa o no se completa. Los que han ido a Pedernales conocen que Pedernales es un centro camaronero, ganadero y también turístico. Y los que hemos podido visitar Pedernales en los últimos días, hemos visto cómo el sector turístico clama porque se concluya el proyecto de rehabilitación de agua potable y alcantarillado, que también fue afectado por el terremoto o que simplemente no existía y que hoy no ha sido atendido y que sigue ahí. ¿Cómo podemos reactivar el sector turístico si no tenemos infraestructura básica a la que se tiene que llegar justamente con los fondos que en su momento se recaudaron por la ley de solidaridad? Es que la ley de solidaridad tenía tres componentes y como bien lo expresó el compañero Lerín Lara y los demás compañeros, uno de los componentes era la atención en la emergencia. Y sí, la atención en la emergencia fue, yo diría, sobrehumana, todos los que tuvimos que activarnos y los que trabajamos durante ese tiempo para atender en la emergencia. Hubo un gobierno presente y tengo que reconocerlo, que atendió la emergencia como correspondía. Pero ese era uno de los primeros componentes, la ayuda humanitaria y la atención de la emergencia. Pero también tenemos el componente de la reconstrucción que aún no se termina de concluir, que aún falta mucho por hacer. Porque si bien es cierto, hay infraestructura nueva, que no se cayó, en teoría, no se cayó con el terremoto, simplemente se construyeron o se invirtieron recursos en proyectos y planes o en infraestructura que simplemente obedecía a una planificación local, pues también hay infraestructura que no se ha considerado en la reconstrucción, como edificios de infraestructura pública y privada que están ahí durmiendo el sueño de los justos. Y finalmente, el componente de la reactivación económica. Sí, ese componente de la reactivación económica hace que nos llame justamente a votar por este proyecto de ley, a decirle sí a un proyecto de ley de reactivación económica para las provincias de Manabí y Esmeraldas y decirle sí a justamente evidenciar que se requiere no solamente crear un comité de seguimiento para justamente reactivar a ambas provincias, sino más bien requerimos que
también se evalúe y se le dé seguimiento a la ley. Por eso, dentro de mi propuesta, ante este proyecto de ley que le haré llegar por escrito, está dentro de las disposiciones transitorias disponer que se autorice. Antes, en el 2018, no existía la unidad de seguimiento y evaluación de la ley. Hoy la tenemos. Hoy tenemos este instrumento poderoso en el Pleno de la Asamblea para poder darle seguimiento y acompañamiento para que las leyes no sean letra muerta. Así que en la disposición transitoria quiero incluir que se disponga, que se constituya la unidad de seguimiento y evaluación de la ley, no solamente la ley de solidaridad, sino también a esta ley de reactivación económica para evaluar justamente el efectivo cumplimiento de la misma y evaluar los parámetros de eficacia de la misma. Porque definitivamente es importantísimo, imperativo, que esta ley no quede en letra muerta. Y sí, necesitamos que regrese a la comisión. Necesitamos que sea tratada y debatida más ampliamente. Hay un sinnúmero de sectores en la provincia de Manabí que quieren contribuir, que no solamente están viendo este proyecto de ley como un saludo a la bandera, sino como una oportunidad de salir adelante. Tenemos compañeros que después del terremoto aplicaron a créditos a través de la banca pública y privada y hoy, después de la pandemia, no han podido recuperarse. Este componente adicional de la pandemia amerita y justifica sobre todo, sobremanera, justifica que se revise la situación de los emprendedores, grandes y pequeños, justamente en sus condiciones crediticias y que justamente para Manaví Esmeraldas es de vital importancia que se les logre reinyectar el capital necesario a través de la banca pública y privada para que logren reactivarse de manera efectiva. Así que esta será mi propuesta dentro de la disposición transitoria, aparte de acompañar un sinnúmero de propuestas que recogeremos a través de las reuniones que mantendremos en territorio con otras organizaciones. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Esta fue la intervención.